Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios que podemos estar un día más y que seguimos esperando a nuestro Señor Jesucristo para continuar el mensaje, hermanos, el estudio, mejor dicho, de Hechos, hermanos. Vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Y pues una vez más, hermanos, les recomiendo que tenga su Biblia abierta para estar siguiendo cada uno de los versículos que vamos a estar viendo. Dice la palabra de Dios, versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, dentro de nuestro estudio que hemos llevado de Hechos, hemos visto cómo el enemigo ha tratado de detener a la iglesia que vemos en Hechos. Primero veíamos que fue una persecución física. Primero trató que ese obstáculo que les pusiera fuera externo, por medio de la persecución. No resultó, la iglesia seguía creciendo, seguía multiplicándose, había amor entre los hermanos, oración, perseveraban. Después, con Ananías y Zafira, veíamos cómo ahora Satanás trataba de introducir el pecado a la congregación. Pero una vez más, de manera paralela, la iglesia seguía creciendo y gracias a la gran misericordia y soberanía de Dios, ese pecado no dio fruto y Satanás se vio frustrado una vez más. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 6 vamos a ver el tercer intento de Satanás por detener la iglesia. Un intento, hermanos, que de los tres, y en vista a la iglesia de hoy, es el más peligroso, es el más dañino y es el más efectivo de parte de Satanás a la iglesia del día de hoy. Y los textos que vamos a estar viendo hoy, hermanos, van a ser los 7 primeros versículos del capítulo 6. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cayendo ahora sí en tema. Dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hasta ahora, hermanos, como les venía diciendo, se ha presentado una iglesia unida en oración con los creyentes, lo cual, hermanos, ese testimonio que tenía la iglesia había logrado también afectar y llegar a aquellos no creyentes que estaban en el pueblo. Y lo veíamos en Hechos 5:13. Dice: mas el pueblo los alababa grandemente. La iglesia realmente había logrado un impacto, hermanos, a aquellos no creyentes por su manera de vivir, por su amor que tenían entre los creyentes, por el cuidado que tenían entre ellos y por ese gran testimonio que daban con respaldo del Espíritu Santo. Mas ahora, hermanos, en medio de todo gran iglesia que hemos visto que va creciendo y creciendo con gran testimonio, llegamos ahora, hermanos, con el primer gran problema interno de la iglesia primitiva, de la iglesia de Pentecostés, de la iglesia de Hechos. ¿Cuál es este gran problema? La murmuración. Hubo murmuración en la iglesia. Ahora quiero responder 3 preguntas para poder entender cuál fue el problema de esta murmuración. Y las 3 preguntas serían: número 1, ¿qué es la murmuración? Número 2, ¿quiénes estaban murmurando? Y número 3, ¿sobre qué problema se había creado la murmuración? Y primero, hermanos, ¿qué es la murmuración? Según la Real Academia Española, en su definición, murmurar es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. En otras palabras, es conversar en contra de una persona que está ausente, criticando y o condenando sus acciones. Esa es la definición que nos da el diccionario. Ahora, la palabra griega que vemos en Filipenses 2:14, donde Pablo nos dice hacer todo sin murmurar, la palabra griega ahí es gongumos, que en su significado es la expresión externa de una insatisfacción interior que nosotros no creemos merecer.
Una vez más, es la expresión externa de una insatisfacción interior que nosotros no creemos merecer. Esas serían las definiciones tanto en griego como en el diccionario de nuestra lengua, en español. Es simplemente, hermanos, y lo que se le conoce llanamente como chisme. Y viene siendo básicamente lo mismo. Murmurar es estar hablando en contra de algún hermano cuando ese hermano no está presente, criticando o sintiéndose menos porque ha sentido que ha sido despreciado o desplazado. Pero sobre todo, hermanos, la murmuración es pecado. La murmuración es pecado. El problema, hermanos, es que se ha vuelto muy común en la iglesia de hoy en día. Y es un pecado que viene arrastrando el pueblo de Israel desde que estaban en el desierto. Y lo vemos ahora en la iglesia de Hechos y lo seguimos viendo en la iglesia en la actualidad. Se ha vuelto muy común, hermanos. Y el problema con cualquier cosa que se vuelve común es que pierde la gravedad del mismo. Es pecado. Y el hecho de que veamos o que nos hayamos topado tantas veces con murmuraciones, problemas respecto a murmuraciones, a veces tendemos a que ya es algo normal, parte de la iglesia, y no, hermanos. Este pecado de la murmuración es muy grave delante de Dios. Hablar de otro hermano en su contra, criticando sus acciones, o aquel que habla en contra sintiéndose que fue desplazado deliberadamente o que le ofendieron, y hablar en contra de aquel hermano es un pecado muy grave delante de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Lo que le decía, es un pecado bastante grave. María, hermana de Moisés, junto con Aarón, murmuraron en contra de Moisés, criticando el liderazgo de Moisés. ¿Y qué pasó con María? Dios se presentó a Aarón y María, y la ira de Dios, dice en Números 12, el 9 al 10, la ira de Dios descendió contra María, y María contrajo lepra. No cualquier cosa. Vemos también en Números 16, 31 al 35, que Coré, junto con un grupo de 250 otros varones israelitas, murmuraron contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Una vez más, contra el liderazgo. Murmuraron en contra de ellos, se levantaron en contra de Aarón y Moisés. Es cuando, no sé si se recuerda, que todos cortaron una vara y la vara de Aarón fue la única que resplandeció. Fue la única que dio frutos, siendo una rama cortada. ¿Qué pasó con los de Coré, con este varón llamado Coré y los otros 250 que se levantaron, tragados por la tierra? Y al día siguiente, el pueblo volvió a murmurar. ¿Y sabe qué pasó? Dios descendió su ira otra vez y murieron todos aquellos que murmuraron. El pecado por el cual, fue muchos pecados, pero el pecado que más resaltó en Israel, por el cual toda una generación fue muerta en el desierto, fue por haber murmurado. Primera de Corintios 10, 10. Dice Pablo, recordándonos y poniéndonos de ejemplo a Israel en el desierto. Nos pone de ejemplo, es el contexto de Primera de Corintios 10, 10. Nos está recordando todos aquellos pecados que cometió Israel. Y luego llega en el versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Muchos perdieron la vida, y muchos por haber murmurado. Es un pecado verdaderamente grave delante de Dios. La murmuración no es en contra de los hombres, es en contra de Dios. Éxodo 16, 8. Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. ¿Qué nosotros? ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Lo que le está diciendo Moisés al pueblo es: hey, pueblo, no han murmurado en contra de mí ni de Aarón, han murmurado en contra de Dios, han pecado en contra de Dios. Y como veíamos en algunos mensajes pasados respecto al libro de Hechos, todo pecado
contra algún hermano es un pecado contra el cuerpo de Cristo. Cuando murmuramos en contra de algún hermano, hablamos mal, creamos chisme, estamos pecando no solamente contra el hermano, sino que estamos pecando contra Dios mismo. La murmuración, número 3, es una obra de nuestra propia carne. Y lo vemos en Gálatas 5, 19 al 20. Y Pablo lo que está haciendo es recordándonos aquellas obras de la carne. Y entre esas obras de la carne están las disensiones, las divisiones. El murmurar, hermanos, está dentro de nosotros, es nuestra naturaleza pecaminosa. Por tanto, tenemos responsabilidad en ello. Y número 4, Dios nos manda a hacer todo sin murmuraciones. Filipenses 2:14, que era lo que estábamos leyendo, hermanos. Dice Pablo en Filipenses: haced todo sin murmuraciones. Y cuando Pablo dice todo, Dios está diciendo todo en su palabra. Y cuando Dios dice todo, es literalmente todo. Hermanos, no estoy predicando acerca de la murmuración como si fuera perfecto o nunca haya caído yo en ese pecado. Yo creo que la murmuración, aquellos que murmuran, son como aquellos fariseos que tenían la piedra lista contra la mujer adúltera. Para poder que este tema traiga fruto a su corazón, hermano, primeramente debe saber y debemos traer la memoria a todos nosotros cuán falibles somos nosotros mismos y cuántas veces nosotros mismos hemos pecado. Y tal vez algunos de los pecados ni siquiera los conoce la congregación, ni siquiera, pero Dios sí lo sabe. Y cada vez que murmuramos, hermanos, somos como esos fariseos con la piedra. Soltemos la piedra, hermanos, y realmente hagamos memoria, escudriñemos realmente cómo estamos respecto a eso. Dios dice hacer todo sin murmurar. O sea, no solamente no murmuréis contra los hermanos en Cristo, sino que no murmures, no hagas chisme, no critiques al otro de una manera injusta y no de frente a frente. Ni siquiera a tu familia de sangre, ni siquiera al compañero de trabajo, ni siquiera al vecino, y mucho menos al esposo o a los hijos. Dice la palabra todo. Y la murmuración, hermano, es algo que realmente, tristemente, y Dios me lo ponía, nos falta bastante respecto a eso. Es un pecado, ahorita lo vamos a ver, es un pecado muy atractivo, muy común, desgraciadamente. Hay algo en nosotros que se enciende cuando hay esa murmuración, cuando hay esos dichos que hablan uno en contra en el trabajo, en la maquila, entre los vecinos. Que no seamos parte nosotros de eso. Ahora yo le voy a preguntar algo, hermanos, y para que se dé cuenta de lo común que es la murmuración. Y quiero que sea sincero, hermano, allí en su hogar, donde esté viendo esto, sea sincero con usted mismo y escúcheme bien. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos murmurado en los últimos 3 meses? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos murmurado en los últimos 3 meses? En el último mes, la última semana, los últimos 3 días, hermanos, en las últimas 24 horas. La murmuración es más común de lo que pareciera y es pecado y es bastante grave. Escudriñe, hermano, y realmente escudriñemos todos respecto a ese pecado. No solo es un pecado para el que lo comete, sino también para aquel que participa de oyente. No solo es pecado para aquel que comenzó la murmuración, sino también para aquel que lo está oyendo y no hace nada más que alimentarse de la murmuración, alimentarse del fuego, del desorden que ha generado ese chisme. También eso es pecado.
No hacer nada. La Biblia nos manda a ser pacificadores. Y no hacer nada respecto, cuando estamos escuchando alguna murmuración en contra de algún hermano, también es pecado. El pecado de la murmuración es atractivo. Es contagioso, hermanos. Y creo que ahora la palabra contagiosa, la definición de contagioso lo tenemos más que claro. Es un pecado contagioso. Es un pecado que se produce por tener los ojos en los hombres y no en Dios. Es un pecado que para aquellos que lo cometen se les olvida la soberanía de Dios. En el caso de Israel, se quejaban constantemente contra el liderazgo de Moisés. Se les olvidó que el Dios que orquesta todas las cosas, se les olvidó que aquel que orquesta todas las cosas, mejor dicho, es Dios. Dios había puesto a Moisés, Dios había puesto a Aarón. Y muchas veces, y muchas de las murmuraciones, la mayoría son por celos, críticas, envidias hacia aquellos que están enfrente de las congregaciones. La mayoría. Se les olvida que Dios en su soberanía puso a aquellos que están en el frente. Estará feo o guapo como esté, pero Dios lo puso. Dios lo puso. No fue el hombre. No fue votación. Fue Dios en su soberanía que lo permitió. La murmuración tiene como objetivo dividir a la iglesia. Ese es el objetivo de la murmuración. Dividir a la iglesia. Y esto lo vamos a ver aquí en capítulo 6, versículo 1, en esta iglesia ya se habían creado dos grupos. No llevamos tanto tiempo en la historia de la iglesia y ya se había creado una división y ya se habían creado dos grupitos. Este es el objetivo de la murmuración, dividir a la iglesia. El objetivo de la murmuración es detener la eficacia de la misma. Y lo vamos a ver eso más adelante. La murmuración, por tanto, es una de las armas más efectivas del enemigo para dividir iglesias. Y hermano, cada vez que me pronuncio a hablar la palabra iglesia, en su mayoría de las veces me estoy refiriendo a la iglesia visible. La invisible Satanás jamás la va a poder disolver, jamás la va a poder dividir. Pero la iglesia visible sí puede ser dividida por murmuraciones. Y la mayoría de las iglesias que se han caído, que han sido divididas, han empezado por una murmuración. La gran mayoría. Es un pecado realmente grave. Y es un pecado con consecuencias terribles. Que si no se para rápido, se dispersa rápidamente y afecta a toda la congregación. Escudriñemos, hermanos, si hemos sido parte de murmuraciones, si hemos sido parte de divisiones en la iglesia, si hemos sido parte de hacer grupitos en la iglesia. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos, porque hay gran castigo de parte de Dios. Mira, hermano, pues porque ahora no caen muertos como en Israel, porque usted y yo ahora tenemos algo que se llama la palabra de Dios. Y si aún así, con toda la palabra, hacemos divisiones, creamos grupitos en la iglesia, a lo mejor el castigo en su gran misericordia de Dios no lo va a hacer aquí. Allá sí va a estar. Allá sí. Porque no todos van a estar igual de cerca con Cristo. Y más si no nos arrepentimos del pecado. No que perdamos la salvación no se pierde. Pero el gozo sí. El gozo sí. Y aquí por eso muchos se van para abajo después de haber murmurado, de haber creado división en contra de algún hermano. Ahora, ¿quiénes estaban murmurando? En esta murmuración, ya hablando específicamente en lo que vemos en el libro de Hechos, ¿quiénes eran los que estaban murmurando? Bueno, dice la palabra de Dios que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Recuerden, hermanos, que hasta ahorita la iglesia estaba limitada a los judíos. Hasta ahorita el evangelio no había llegado a los gentiles. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios respecto que había griegos y hebreos? Bueno, hermanos, los judíos, había judíos que eran griegos, judíos griegos, que son el resultado de los muchos de los exilios del pueblo judío de su tierra Israel. Es lo que se le conoce, hermanos,
como la diáspora judía, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor, hermanos, son como los mexicanos. Son mexicanos, pero nacieron de padres mexicanos, pero nacieron en Estados Unidos o crecieron en Estados Unidos. Son mexicoamericanos. Bueno, así, de la misma manera, había judíos griegos. Sí, que eran judíos, pero habían nacido o crecido en Grecia. Y al mismo tiempo había otros judíos, que eran los judíos hebreos, judíos palestinos, judíos nativos, que habían crecido y nacido en Israel. ¿Cuál era el problema, hermanos? Que en Israel existía cierta desprecio contra los judíos griegos y los llamaban judíos o israelitas de segunda clase. Entonces, esta discriminación o este desprecio ya existía desde antes de la iglesia. De manera que estas mismas rencillas, en un momento de carnalidad de los griegos, brotaron de nuevo. Entonces, la murmuración es de parte de judíos griegos y judíos hebreos, judíos palestinos. Ahora, ¿cuál era el problema por el cual estaba murmurando? Que en la opinión de los griegos, consideraban que sus vidas estaban siendo descuidadas de una manera deliberada por los judíos hebreos. Recuerde que un gran énfasis que hizo Pablo, sobre todo después de sus epístolas, fue el cuidado de aquellas mujeres que estaban viudas, y la iglesia se ocupaba de ellas. Mas, sin embargo, del punto de vista de los griegos, en un momento de carnalidad, para su opinión, los judíos los judíos hebreos estaban descuidando deliberadamente a las viudas de los judíos griegos. Creían que lo estaban haciendo a propósito. Y ahí empezó la murmuración en contra de aquellos judíos hebreos. Empezaron los chismes, empezaron todas las cosas que me imagino que se dijeron en su momento. Más específicamente, hermanos, se referían a que no se estaba haciendo justo con las viudas de los griegos respecto a la ración de alimentos que se repartía. Ahora, hermano, el pecado, mis hermanos, no estaba en el problema en sí mismo. Existía un problema, y el problema era, y si lo vemos fríamente, había más viudas de judíos hebreos, porque en la iglesia había más judíos hebreos que judíos griegos. Y tal vez el descuido se hizo y no se dieron cuenta. Pero en vez de estos judíos griegos de actuar con amor, ir a los que estaban encargados o a los apóstoles, exponiéndoles cuál era el problema, sin murmurar, en vez de eso, empezaron a murmurar. Entonces, el pecado no es el problema en sí mismo, sino la acción tomada ante el problema. Ahí es donde está la diferencia. ¿Qué acción tomamos cuando está el problema de frente? ¿Qué acción tomamos cuando de alguna manera han ofendido a algún familiar suyo? Cuando han ofendido a algún hijo suyo. ¿Cómo reaccionamos cuando han levantado un chisme o alguna murmuración contra usted? ¿Cómo reaccionamos cuando en el trabajo nos levantan falsos o dicen que tuvimos la culpa de algo que no la tuvimos? ¿Cuál es la reacción ante el problema? Hemos visto entonces qué es la murmuración, quiénes estaban murmurando y sobre qué estaban murmurando. Como segundo punto, vamos a ver ahora la respuesta a la murmuración: un cuerpo funcionando en armonía. Una vez llegada la murmuración a los oídos de los apóstoles, vamos a leer versículo 2 al 6 del capítulo 6 de Hechos. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a
Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Una vez que llegó la murmuración a los apóstoles, ¿qué fue lo que decidieron? Seleccionar 7 varones para ocuparse de esa tarea. Decisión, hermanos, que deriva de la tarea que ya ocupaban los apóstoles. Los apóstoles, ellos se ocupaban en orar, en predicar la palabra, en enseñar la palabra y en escudriñar la palabra. Ese era el trabajo de los apóstoles. De manera que ellos, al ver el problema, pues no podían descuidar eso, porque esas 4 cosas son esenciales para la iglesia. Y no podían descuidar eso. De ahí fue la decisión de vamos a elegir 7 varones que se encarguen de esto. Y no solo elegirlos al azar, sino que tenían que tener 3 requisitos. Tenían que tener buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y tenían que tener sabiduría. Sabiduría. Hermanos, quiero que recuerde que la iglesia, hasta estos momentos, hermanos, son sus inicios. Son los inicios de la iglesia, de nuestra historia. Por lo tanto, hermanos, que todavía no habían aprendido lo que Pablo después viene a enseñar en 1 Corintios capítulo 12, que todos somos miembros con diferentes funciones de un mismo cuerpo. Esta es la primera vez que vemos una cierta organización en la iglesia. Y es algo que ellos apenas iban a empezar a aprender. Una organización que después Pablo llamaría como miembros de un solo cuerpo, necesitados los unos de los otros. En 1 Corintios 12, 12, perdón. Versículo 3 del capítulo 6. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros. Hermanos, no hay nadie más capacitado para trabajar en la iglesia que sus propios obreros. Aunque seamos tan faltos de muchas cosas y nos falte, seamos buenos o malos para ciertas o aquellas cosas, los mejores obreros para trabajar en la obra de Cristo son sus propias ovejas, los que Él compró. No hay mejores, no hay necesidad de traer a nadie de fuera, no hay necesidad de tantas cosas seculares que ha optado la iglesia de hoy en día. No. La iglesia, no hay mejor obrero de la iglesia que sus propios obreros. En la propia iglesia están todos los dones que son necesarios para que la iglesia continúe, para que la iglesia siga. Y hermanos, vemos entonces que su respuesta fue que otros miembros se encargaran de eso. Y hermanos, aunque estemos físicamente separados, seguimos siendo miembros del mismo cuerpo, tanto en la iglesia visible como en la iglesia invisible. Aunque estamos separados ahorita por la cuarentena y no podemos reunirnos en el templo, hermanos, seguimos siendo miembros del mismo cuerpo. Seguimos siendo miembros de Camino de Salvación y de Monte Santo. Seguimos siendo miembros, hermanos. Estamos separados físicamente, sí, momentáneamente, por la situación. Pero hermanos, seguimos teniendo la responsabilidad de edificarnos los unos a los otros, de procurarnos los unos a los otros. Aunque para algunos tal vez pareciera que la labor de atender a las viudas fuera algo de menor importancia, todos los miembros son necesarios. Aunque posiblemente algunos puedan decir, bueno, la tarea más importante era los apóstoles, tenían que predicar todo lo que hacían. Sí, tal vez sí, pero todos los miembros son importantes, porque si no se eligen 7 varones con la capacidad de poder hacer esa tarea, de atender a las viudas, los apóstoles tenían que haber descuidado lo que ellos estaban haciendo. Y por tanto la iglesia se iba a ver obstaculizada. La predicación no iba a ser la misma, la ocupación en orar no iba a ser lo mismo, la enseñanza no iba a ser la misma. Por eso son todos los miembros, por más innecesarios
que parezcan, todos somos necesarios en la obra de Cristo. Y 1 Corintios 12:22, dice Pablo, antes, mucho más, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. De manera que, hermanos, aunque algunos tengan que predicar o enseñar, todos somos muy importantes en la obra de Cristo. Todos. Algunas de los miembros son más vistosos que otros. Aquel que predica, pues sí, es más vistoso eso que aquel que se encarga de la organización en cuanto a la limpieza de la iglesia, tal vez, o aquel de la música que se encarga los músicos que se encargan de ensayar. Sí, pero todos somos muy importantes. Y eso me lo ponía como un grupo musical, hermanos. Puedo tocar sin que esté la batería, sin que esté el bajo, sin que estén los panderos, sin que esté la segunda voz y las voces acompañantes. Puedo tocar sin eso, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo que nomás agarre mi guitarra y cante los cantos. Sí, vamos a seguir cantando y vamos a seguir alabando a Dios. Pero la música en sí mismo, hablando de la música, no va a ser lo mismo. Porque la batería tiene un rol importante de seguir los tiempos. Y el bajo es un gran acompañante de los tiempos que da la batería. Tanto igual que los panderos. Y las voces ayudan ayudan a los demás hermanos a poder cantar la alabanza a Dios. De manera que, hermanos, todos y cada uno son importantes. Pero si como miembros no estamos en armonía, la batería va a ir a su tiempo, el bajo a su tiempo, los panderos haciendo lo que quieran y los cantantes cantando otra cosa que no es nada que ver con la alabanza. Todos somos muy importantes, hermanos. Aunque estemos separados físicamente, nuestra responsabilidad la seguimos teniendo. Seamos entonces, hermanos, miembros funcionando en armonía en medio del caos. Para poder trabajar, hermanos, agradando a Dios y edificando a otros hermanos, hay que tener esos 3 requisitos: ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. Pero de las 3, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Hay que estar llenos. Porque si no estamos llenos, en vez de ayudar al hermano, lo vamos a echar más para abajo, murmurando, creando chismes. Efesios 4:25 dice la palabra de Dios: por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Por más grande que sea el problema, por más grande que sea la ofensa, no hay nada mejor que hablar en amor, con caridad, con mansedumbre, con aquel hermano que lo haya ofendido, o con aquellos hermanos que hayan creado el problema, de frente, buscando siempre la solución y el perdón entre hermanos. Por tanto, hermanos, escudriñemos 2 cosas. Número 1, ¿cómo hemos edificado a otros hermanos durante esta cuarentena? Es una responsabilidad de todos. Y Dios mismo me lo hablaba a mí. ¿Cómo hemos edificado a otros hermanos durante esta cuarentena? Respóndese usted esa pregunta. Y número 2, y tal vez esta pregunta va a parecer que está fuera totalmente de contexto, pero ¿cómo está nuestra familia? Matrimonio. No podemos edificar a otro hermano o inclusive a otra familia si nuestra propia familia y o matrimonio están mal. Estaba checando noticias entre semana y veía que ha habido un gran incremento en violencia intrafamiliar. Ha habido un incremento de mujeres quejándose de abuso por parte de los esposos. Causa de la cuarentena, obviamente. Hermanos, nosotros ya no somos tales. Estamos en las tinieblas como ellos. Más sin embargo, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro matrimonio? A lo mejor algunos de mis hermanos siguen yendo a trabajar,
no sé, o a lo mejor están descansando más días de los que trabajan, por tanto están pasando más tiempo en la casa. ¿Cómo está su matrimonio, hermanos? Porque antes de procurar al hermano enseguida o a la familia tal, hermanos, procuremos al prójimo más próximo, que es nuestra esposa, que son nuestros hijos, hermanos. ¿Cómo está esa relación? El culto de hogar es lo que debe sembrar: unión familiar, amor familiar. La división no se limita a la iglesia. La murmuración no se limita a la iglesia. También puede haber murmuración en los matrimonios, en las familias. Claro que sí. ¿Cómo está? A lo mejor usted dice, yo no he murmurado con nadie contra la iglesia. Bueno, yo le pregunto, ¿ha murmurado contra su esposo? ¿Contra su esposa? Somos uno, hermano, no se le olvide. No se le olvide. Somos uno, una sola carne ahora. Si murmura contra su esposa, está murmurando contra usted mismo. Si usted, hermana, murmura contra su esposo, está murmurando contra usted misma. ¿Cómo estamos en eso, mis hermanos? Y como siempre digo, yo creo que soy de los matrimonios el más joven de todas las dos congregaciones. El más joven. No le hablo desde mi punto de experiencia, le hablo desde la palabra de Dios. Ignóreme a mí. Dios, hermano, la murmuración es un pecado muy grave que destruye familias. Porque detrás de las divisiones, no se les olvide que está Satanás, está el enemigo. Detrás de todas estas murmuraciones que empezaron en la iglesia, desde la persecución física, tratando de meter pecado después, y ahora tratando de dividir de manera interna la iglesia, detrás de todo eso estaba Satanás. Aprovechó el momento de carnalidad de los griegos, aprovechó y les metió la cizaña para que vieran algo que no era la realidad. No era un descuido deliberado. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo y sigue haciendo hasta hoy en día Satanás? Aprovecharse de esos momentos de carnalidad, aprovecharse de nuestra falta de consagración muchas de las veces. No es que toda la culpa sea del enemigo, tenemos responsabilidad en andar espirituales, consagrados, pero si no buscamos esa consagración, si no estamos llenos del Espíritu Santo, alertas, velando, Satanás va a aprovechar para meter la cizaña en medio de la familia, en medio de la iglesia. El objetivo, como le decía, es crear división y contienda. Ahora, quiero que analices este ataque que vemos en Hechos, analícelo desde el punto de vista del enemigo, de Satanás. Satanás no iba por los griegos, no iba por estos hermanos griegos, eran parte del plan de Satanás. Satanás y el enemigo iba por los apóstoles. Iba por los apóstoles, porque tumbaba a los griegos, tumbaba a los apóstoles. Porque si los apóstoles se iban a tener que ocupar de algo que no era pues tan esencial para la iglesia, descuidando algo que realmente es esencial, que es la oración, la palabra, la enseñanza, la doctrina. Tumbando a los apóstoles, tumba la iglesia. Tumba la iglesia. Hermanos, dice John MacArthur, una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido. Una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido. Analicemos y escudriñémonos, mis hermanos, cuántas de las veces no hemos estado enfocados en nuestra propia iglesia, queriendo ir a evangelizar a otros lados. No va a haber respaldo de Dios. No va a haber. Podemos hacerlo, pero no va a haber. No es lo mismo una iglesia que está enfocada en sí misma, problemas internos, que una iglesia que está unida predicando el evangelio afuera. No es lo mismo. En aquellos que están dormidos, carnales, que no están velando, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a aprovechar nuestra carnalidad siempre que pueda. Siempre que pueda la va a aprovechar. Primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore. La Biblia no se queda corta en palabras, mis hermanos.
Y dice que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. A mí de niño, hermanos, me encantaba Discovery Channel, Animal Planet y National Geographic, todos esos me encantaban. Y algo que aprendí de eso, respecto a este tipo de animales, es que el león, los felinos, cuando van a atacar, hay 5 características cuando un felino está dispuesto a atacar, cuando un león está dispuesto a atacar. Número 1, siempre buscan la presa más débil. Siempre, eso lo ve la naturaleza, siempre buscan la presa más débil. No van sobre el más fuerte, van sobre el más débil. Número 1. Número 2, esperan el momento ideal. El león no ataca así, los animales, los leones, no atacan así simplemente nomás por atacar, cuando ellos quieran, no. Esperan el momento. Satanás espera el momento para atacar. Es muy paciente, muy paciente. Ordena, hace el plan. Número 3, se camuflan entre el paisaje. Satanás está alrededor, pero camuflado. No lo vemos, pero ahí está. Ahí está. Así los animales, cuando están a punto de atacar, están camuflados, no están a la vista no están a la vista de la presa, no, está camuflado. Número 4, sabe a qué área lanzar el ataque. Los animales, en específico los leones, los tigres, todos ellos, saben a qué área del cuerpo atacar. Y se van rápidamente por el cuello. Eso es lo que hacen siempre. Satanás sabe a qué área atacar. Sabe cuáles son nuestras habilidades. Sabe cuáles son nuestros talones de Aquiles, por decirlo de alguna manera. Sabe dónde. Y sabe en qué momento. Y espera. Número 5. Son letales. Satanás no está jugando a la iglesia. Satanás no está jugando a te voy a atacar hoy. No. Satanás va a ser letal cuando lance el ataque. No lo va a hacer, pobrecito, mira cómo anda. No, va a ser letal, a matar. A matar. Satanás no tiene misericordia, el enemigo no tiene misericordia. 5 cosas. Siempre buscan al más débil. Espera el momento ideal. Se camufla entre el paisaje. Sabe a qué área lanzar el ataque. Y son letales. Hermano, la murmuración no ha parado. Y no es porque sepa de algún chisme, no. La murmuración no ha parado. Porque aunque estemos en cuarentena, nuestra carnalidad sigue. Mi pecado sigue. Sigo teniendo esa naturaleza pecaminosa en mí, aunque esté en cuarentena. Por lo tanto, llévese esta frase en mente, hermanos. El enemigo no está en cuarentena. El enemigo no está en cuarentena. No baje la guardia como nos han predicado en las pasadas semanas, en los ataques del enemigo. No baje la guardia porque el enemigo no está en cuarentena. Satanás no está en cuarentena. Sigue obrando, sigue esperando el momento ideal. Sigue haciendo su plan. Sigue esperando para lanzar su ataque. Hermanos, tengamos cuidado pues con esto. Velemos, seamos sobrios, templados. Seamos una iglesia visible, triunfante y madura. ¿Cuál fue el resultado de un actuar rápido y un trabajo en unidad entre todos los miembros del cuerpo? Hechos 6:7. ¿Cuál fue el resultado? Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. No solamente la iglesia estaba creciendo, sino que ahora había sacerdotes levitas, fariseos. Y estos sacerdotes que menciona aquí no son la clase alta, eran, digamos que de segunda clase. Había sacerdotes que se estaban convirtiendo al cristianismo, sacerdotes levitas, fariseos. Ese fue el resultado de una iglesia que actuó rápido, de una manera madura, y todos los miembros. Y vamos a ver en el próximo estudio del libro de Hechos, resalta de una manera particular a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero todos están actuando de una manera unida, como miembros de un solo cuerpo.
Una vez más, Satanás cae derrotado y su ataque Dios lo obró para bien. La iglesia invisible jamás será dividida, hermanos, pero no dejemos que Satanás divida la iglesia visible. Cuando pase por nuestra mente murmurar, recordemos todas las fallas y pecados que nosotros mismos hemos cometido y tengamos caridad para con los demás hermanos. No es fácil, hermano, porque hay carne, pero sí se puede, porque ahora estamos en Cristo, tenemos su Espíritu, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Seamos una iglesia que, 1 Corintios 12:26, que si un miembro padece, todos los demás miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los demás miembros se gozan. Seamos una iglesia que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, y resplandezcamos como luminares en el mundo. Mis hermanos, escudriñemos cada uno de nosotros, y como le decía, el mensaje primero va para uno. Realmente nos ha faltado en ese procurar al hermano, a la hermana, a la familia. Escudriñe mucho, hermano, escudriñe bastante. Y sobre todo, hermano, no se le olvide. Aparte de escudriñar cómo está con los hermanos, escudriñe cómo está con su esposo, con su esposa, con su familia, con sus hijos. Pero que no se le olvide, hermanos, que el enemigo no está en cuarentena. No está en cuarentena, no ha parado. No ha parado. Aunque estemos encerrados en la casa, de una manera u otra, el enemigo sigue estando activo. Y yo creo que entre más se acerque el regreso de nuestro Señor, más activo va a estar. Hermanos, escudriñemos, analicémonos, examinemos a nosotros mismos y esforcémonos, hermanos, que Cristo viene pronto ya. Dios los bendiga.